¿Por qué justamente? Porque ustedes como administradores de base de datos, en principio tienen que saber cuáles son los datos que necesitan persistir. ¿Sí? Eso obviamente está en una de las primeras etapas que vamos a ver del modelado. Y se trata justamente de analizar los requerimientos. ¿Y cuáles son los datos que ustedes como administradores consideran, ¿sí?, que una determinada entidad tiene que tener, obviamente, para que después esos datos sirvan para el procesamiento que yo necesito y obtener la información que yo necesito, ¿sí? Y hay un poco de detalle eh, en una especie de algoritmo, cómo se convierten los datos en información, ¿sí? En el paso 1 dice la conversión de datos en información es un proceso o un conjunto de tareas, ¿sí? Como está detallado ahí arriba. El proceso para definir relaciones entre datos requiere de conocimiento, ¿sí? Obviamente, eh, la idea de obtener información, ¿sí?, es una relación, es definir correctamente las relaciones que existen entre los datos, ¿sí? Supónganse que yo quiero un reporte que me diga cuáles son las ventas que tuvo determinado producto en el mes, ¿tá? Obviamente voy a tener que tener los datos de las ventas, los datos correctos y precisos de las ventas y los datos correctos y precisos del producto, ¿sí? Entonces con esos datos, correctamente obviamente analizados, eh, vamos a poder obtener la información que nosotros queramos, ¿sí? En el paso 3 dice el conocimiento es la apreciación y comprensión de un conjunto de información y la utilidad que puede extraerse de ella en beneficio de una tarea específica. En algunos casos, los datos se organizan o procesan en forma mental o manual. Y en el último, sí, en el último ítem dice, no importa de dónde proceden los datos o cómo se los procesa, sino lo útil y valioso que son, ¿sí? Entonces, obviamente, si ustedes se van a dedicar o van a tener que analizar, ¿sí?, para su plataforma web, cuáles son los datos que van a ser necesarios para su aplicación, ¿sí?, tienen que tener en cuenta, obviamente, eh, las etapas del modelado, ¿sí? En primera instancia, analizar los requerimientos de datos que tiene su aplicación y por el otro lado definir todo lo que sean las relaciones que tienen esos datos, ¿tá? Por ejemplo, les doy un ejemplo relacionado a una aplicación web en donde la administración, por ejemplo, de una empresa de taxi eh, le cobra cuotas, ¿sí? Le cobra la cuota, la mensualidad o la quincena a cada uno de los taxistas, ¿sí?, por el servicio de base, ¿sí? Y una vez que se le vence eso, quiere que la aplicación le avise, quiere que la aplicación le dé un aviso en donde le diga que este conductor tiene la cuota vencida y se necesita obviamente que, que la aplicación avise para darle aviso a este conductor, ¿sí? Ese es el requerimiento, la bajada de línea que les da el cliente, ¿sí? Obviamente, ahí están ustedes cuáles son los datos que van a tener que tener en cuenta, registrar, ¿sí? Fíjense acá, en las etapas, ¿sí? Van a hacer la recolección y cuáles son los datos que van a tener que registrar y persistir en su base de datos, ¿sí? Para que obviamente eh, puedan llegar a procesar esa información y decirle al cliente, mira, el móvil 130 se le venció la cuota, tenés que cobrarle, ¿sí? Obviamente para ese proceso también necesitan la validación, ¿sí? Hay que validar las fechas, ¿tá? Entonces para validar las fechas, supónganse, tenemos que tener
eh, un formato adecuado, ¿sí? A la zona que nosotros estamos, en donde sean días, meses y años, ¿sí? Entonces, validamos la fecha, validamos que el conductor siga, esté registrado correctamente en la base de datos, y que sea un conductor válido. Se compara, ¿sí? El proceso sería comparar y decir, bueno, la fecha actual, ¿sí? Con la fecha de vencimiento, ¿sí? Obviamente, sí, la fecha actual es, supera la fecha de vencimiento, todavía vamos a estar en, al día, ¿sí? Si la fecha de vencimiento supera la fecha, si está vencido, digamos, la cuota, entonces ahí va a haber que procesar esa información, ¿sí? Comparar esas dos fechas y enviarle el reporte adecuado al usuario, ¿sí? Entonces eso es un poco el ejemplo de todas las etapas en donde tienen que pasar, por los cuales tienen que pasar esos datos para llegar a transformarse en una información útil para para el usuario, ¿sí? Para el usuario de mi sistema. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Alguien que no haya entendido el ejemplo? ¿Tiene alguna duda? Yo la primera vez que veo esa información, profe, no me sale a mí en la página. ¿Esta? ¿Esto que ven ustedes acá? No, se refiere a que el archivo nos aparece bloqueado a muchos, como que no tenemos acceso. Esa Exacto. parte no parece bloqueado. Mirá, acá ustedes están viendo, digamos, lo que ustedes ven es que no está bloqueado. Lo que sí tienen bloqueado ustedes es esto, que dice restringido. Pero esto no deberían tener bloqueado. ¿Quién tiene bloqueado y no lo puede ver? Ah, no, no, ese sí tengo habilitado. Este que dice sistema de información. Perdón, profe, hay gente que todavía no puede entrar. A ver, bueno, voy agregando, a ver. Aguarden un ratito. Los añado a estas zonas. Bien. Entonces eso un poco por el proceso en el que tiene que pasar eh, los datos primero para llegar a ser información y transformarse en información. Entonces, obviamente, minuciosamente ustedes tienen que analizar cuáles son los requerimientos de datos, ¿sí? Obviamente porque no van a meter cualquier dato y que le ocupe espacio de balde, ¿sí? En la memoria. Por eso está el concepto de persistencia, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la persistencia del dato? Justamente almacenarlos en un lugar, ¿sí? Que no pierdan el valor con el tiempo, ¿tá? Y justamente esos datos después pueden poder consultarlos en cualquier momento, ¿sí? Para que esos datos estén disponibles en cualquier momento, ¿sí? Entonces, justamente uno de los objetivos principales de una base de datos es persistir esos datos, ¿sí? Que son importantes para su procesamiento, almacenarlos, y almacenarlos obviamente, ese almacenamiento tiene que ser seguro, tiene que estar disponible, tiene que ser mantenible, tiene que ser modificable, ¿sí? Entonces todas esas características tienen que tener un motor de base de datos, ¿sí? Que va a ser la herramienta que vamos a usar
para gestionar de manera correcta todas las consultas que yo le vaya a hacer y todo el procesamiento que le vayamos a exigir, ¿sí? Entonces, acá tienen otro ejemplo en el cual se define como entrada, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta el esquema de lo que es un sistema de información, eh, en donde está, por un lado está la entrada, el proceso de transformación y la salida, ¿sí? Eh, no sé si vieron el concepto de sistema de información, obviamente los que están trabajando, están estudiando sistemas, lo tienen recontra archi mega estudiado y aprendido, ¿sí? Por ahí para los que no están familiarizados con el concepto, ¿sí? Les puedo dar un concepto rápido, conjunto de elementos relacionados, en el cual estos elementos procesan las entradas, ¿sí? De ahí viene el proceso de transformación, para obtener la información de salida, ¿sí? Procesan los datos de entrada para obtener una información de salida. ¿Tá? Entonces, este es un proceso bastante común, ¿sí? Que se tiene en cualquier plataforma en donde se necesite validar, ¿sí? Una cuenta de usuario. Obviamente, cualquier sistema que necesite validar usuario, en el cual ustedes necesiten obviamente el registro de cuál es el usuario que realice determinada actividad eh, o brinde determinada información al sistema, ¿sí? Van a tener que tener un usuario, un registro de usuario, ¿sí? Y ahí también está el saber por qué necesitan y qué datos necesitan de cada usuario, ¿sí? Qué datos necesitan registrar. Y muestra un ejemplo en donde está la entrada como usuario y contraseña, como proceso de transformación, validar la cuenta de login, ¿sí? Supónganse en el home banking, en el home banking del Banco de Nación, ¿sí? Obviamente para poder ingresar a cualquier cuenta de, de un cliente del banco, ¿sí? Como primera medida, tienen que brindar usuario y contraseña. ¿Y por qué, digamos, se diseñó que usuario y contraseña? Le pregunto a ustedes. Bueno, y el usuario. El usuario puede ser, pueden tener varias personas el mismo usuario. Eso tiene que analizar, obviamente, cuando vayan a diseñar una base de datos, ¿sí? Ese usuario tiene que ser único. ¿Por qué tiene que ser único? ¿Sí? Esa contraseña eh, tiene que ser determinados caracteres para que sea segura. Esa contraseña tiene que ser, pueden tener varios usuarios la misma contraseña, ¿sí? Aquí no pueden entrar todavía. ¿Eh? Vamos a enviar de vuelta. Blas, hay dos chicos que no pueden entrar. Sí, ahí le envié a Gustavo Javier, después le voy a enviar a Juan. Hoy te lo había enviado, pero vamos a enviarle de vuelta.
Pero me está mandando mal el mail entonces. A ver. Yo pude ingresar, profe. ¿A vos te llegó recién? Sí, hace 3 minutos por ahí. Sí, lo que vamos a hacer es, yo le voy a compartir un drive para que pongan su correo, le voy a mandar un form, un Google Form para que pongan su correo, el correo de Gmail, ¿sí? Con el que tienen enlazado el calendar, así yo lo creo por ahí directamente, ¿sí? Porque en realidad yo ahora le estuve mandando al mail con el que se registraron, ¿sí? No sé si algunos tienen Hotmail o no sé, otra herramienta. Eh, entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Me ponen su correo de Gmail, entonces yo los agrego directamente con ese correo. Bueno, espero que alguien no se quede nadie fuera. Bueno, cualquier cosa me chiflan, ¿sí? Me dicen de vuelta quién quedó afuera. Entonces seguimos con el ejemplo, ¿sí? En el cual estábamos analizando justamente el tema de la validación de cuenta en el login. Eh, entonces nosotros necesitamos validar la cuenta, ¿sí? Nosotros necesitamos validar que ese usuario, ¿sí? Que ese usuario eh, es cliente del banco, ¿sí? Es cliente de nuestro home banking. Y para eso obviamente necesitamos datos que sean, que sean precisos, ¿sí? Que sean precisos y además sean únicos. Es decir, que esos datos solamente los pueda llegar a saber esa persona, ¿sí? Que esos datos obviamente no se puedan llegar a adivinar fácilmente eh, y no puedan llegar a ser descifrados por otra máquina, por una computadora, ¿sí? Que corra un proceso que vaya adivinando las contraseñas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a definir y vamos a decir que el usuario, ¿sí? El usuario el dato usuario de, del cliente del banco tiene que ser único, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a identificar unívocamente a un cliente, ¿sí? Vamos a hacer una relación, y atiendan bien acá, vamos a hacer una relación uno a uno entre el cliente y el nombre de usuario, ¿sí? Que no pasa lo mismo obviamente con algunas redes sociales en donde se pueden llegar a duplicar el nombre de usuario, ¿sí? Acá va a ser único porque de esa manera obviamente nosotros vamos a permitir el acceso al usuario a las funciones obviamente de nuestro banco. Y la contraseña, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir la contraseña? El dato contraseña. Que sea de cualquier longitud, que tenga algún carácter especial, ¿sí? ¿Por qué, digamos, definiríamos la contraseña con determinada longitud y con algún carácter especial? Eh, y que difieren entre números y letras, ¿sí? Obviamente, mientras más difícil sea descifrar esa contraseña, eh, más seguro se va a sentir el usuario, ¿sí? Obviamente ustedes se van a sentir más seguros en una plataforma que les permita definir una contraseña que tenga números, letras y caracteres especiales y no una que puedan ingresar 1, 2, 3, 4 y ya los valide, ¿sí? Ya les permita.
Entonces, ya nos fuimos un poco por la rama, pero volviendo al proceso de transformación, que es validación de cuenta en el login, y ustedes lo que tienen que hacer es eh, verificar, ¿sí? Fíjense, el proceso va a ser verificar que ese usuario esté en la base, que exista ese usuario en la base de datos, y que obviamente esa contraseña esté asociada a ese usuario, que esa contraseña sea la que definió ese usuario, ¿sí? Obviamente, ¿cuál va a ser la salida de ese proceso? ¿Sí? Porque el proceso de transformación no es solamente lo que dice ahí, eso está bastante simplificado. Lo que hay que hacer es verificar que ese usuario se encuentre registrado, ¿sí? Que esa contraseña eh, sea la correcta para ese usuario, y en el caso, por ejemplo, del banco, se verifica que no haya ingresado 3 veces mal la contraseña, que esté dado de alta el usuario, al home banking, ¿sí? Varios procesos más, ¿sí? Varias validaciones más. ¿Cuál va a ser la salida? ¿Sí? Un mensaje de validación en el caso de que eh, sea correcto el usuario y la contraseña. Ese mensaje, Profe, ¿sí? una consulta. Sí. Lo que usted está explicando ahora solamente está dando el ejemplo al aire o está mostrando algo en la pantalla porque no la está compartiendo. No, estoy dando un ejemplo al aire nomás. Ok, ok. Esa validación obviamente está asociada eh, a una respuesta, ¿sí? Eh, el sistema me tiene que dar una respuesta, y esa respuesta tiene que ser obviamente lo que está esperando el usuario. Porque me diga usuario contraseña incorrecta, en el caso de que yo me haya confundido, o que me muestre, ¿sí? Que me muestre directamente una página en donde yo pueda usar las funciones del banco, ¿sí? Si yo puedo ver esa pantalla donde tengo la posibilidad de hacer transferencias, donde pueda llegar a hacer pagos, ¿sí? Eso significa que ya pude acceder correctamente, ¿sí? Y después fíjense que dice, en el aula virtual encontrarás una actividad para que practiquen, ¿sí? La identificación de entrada, proceso, salida, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes practiquen un poco eso, ¿sí? Calculo que debe ser, o esta que dice repasemos un poco. Sí, acá tienen este cuestionario, ¿sí? Para que lo hagan. Y esto es una discusión en realidad para el foro, ¿sí? Blas, ¿no estabas mostrando la pantalla o yo no la estoy viendo? Eh, a ver. Ahí se ve. Sí, ahora sale. Sí, Gracias. El ejemplo en realidad que yo le estaba dando era este, ¿sí? El ejemplo que está en el apunte. Esto es lo que estaba mostrando, ¿sí? Y le repasemos un poco, que es la actividad que tienen ustedes para hacer. No sé si alguno ya la hizo. Traten de hacerla para hoy o para obviamente antes de la última clase, de la próxima clase de base de datos. Más que nada, ¿sí? Para que un poco entiendan el tema este de entrada, proceso, salida, ¿sí? Para que entiendan obviamente que tenemos datos de entrada, ¿sí? Tenemos eh, datos que necesitamos procesar, datos que sean precisos y que sean obviamente acorde a las necesidades que tiene mi sistema. ¿Por qué le digo eso? Porque nos van a definir cualquier dato, ¿sí? Eh, si yo necesito registrar a un cliente en mi sistema de ventas, ¿sí? No le voy a pedir por
tirarle, digamos, una idea absurda. No le voy a pedir el número de la obra social, ¿sí? Te doy ese ejemplo para que lo entiendan bien. Obviamente, eh, no le voy a pedir el número de obra social porque ese dato en realidad no me sirve para nada, ¿sí? A ver. Entonces, para eso ya tienen que ir teniendo en cuenta, ¿sí?, que hay datos que sirven para mi proceso y hay datos que no. Después, obviamente, cuando ustedes arranquen con el diseño, se van a dar cuenta que al principio, en la primera etapa, van a definir determinados datos y van a decir, bueno, estos son los datos que yo necesito. Y después, en una etapa posterior, cuando ya estén implementando, se van a dar cuenta que por ahí falta algo, por ahí falta definir otro dato, por ahí hay un dato eh, que es innecesario, ¿sí? Por ahí hay un dato que no es preciso, que no está en un formato correcto, ¿sí? Siempre suele pasar con el tema de la fecha. Eh, Vieron que depende de la región, cambia el tema de la fecha. ¿Cómo les explico que tiene que ser Gmail? Bueno, ahí estamos en problema porque no tengo Gmail. A ver, voy a ver si puedo. ¿Quién? ¿Quién no tiene cuenta de Gmail hoy en día, no? No sé por qué tiene Hotmail. A ver. Ya dejé público el evento, no sé por qué no se puede entrar.
Claro, si tenés Android no podés descargar ninguna aplicación, no sé cómo no tiene, salvo que tenga obviamente iPhone. Hay gente que se está uniendo al Discord ahora recién. Tenemos compañeros nuevos. Bueno. Bien, ya no sé qué otra configuración puede ser. Porque ya lo... Bueno, vamos a seguir porque si no vamos a estar... Bueno. Habíamos quedado en que estaba diciéndole el tema de la actividad, que queda esta actividad por hacer, ¿sí? Y acá un poco explica justamente lo que yo le había nombrado hoy, el tema del sistema de información, ¿sí? El conjunto de funciones operaciones estructuradas que opera sobre datos de entrada, ¿sí? Hay una etapa de procesamiento, de procesamiento de esos datos en donde obviamente se hace una consulta sobre esos datos, ¿sí? Y mediante esa consulta hay un procesamiento, ¿sí? Obviamente hay un procesamiento que puede ser simple o complejo, dependiendo obviamente de la complejidad de la función, ¿sí? Y se obtiene un resultado. Ese resultado obviamente se supone que tiene que tener un valor agregado eh, para la toma de decisiones, ¿sí? Para poder tomar decisiones, para poder eh, o poder volver a reutilizarlo para otro proceso, ¿sí? Y después un poco les describe los tipos de sistemas de información, ¿sí? Eh, estos tipos de sistemas de información, eh, obviamente acá hay como lo describe con niveles, ¿sí? Niveles no solamente que pueden estar obviamente mapeados o macheados con niveles de escalafones de una empresa, ¿sí? Nivel operativo, nivel conocimiento, nivel administrativo, nivel estratégico, ¿sí? Obviamente que la información y el valor eh, el valor de la información que se obtiene en un nivel operativo no tiene el mismo valor que la información que se obtiene en un nivel estratégico, ¿sí? Ya que ahí es donde se cocina el bacalao, digamos, necesitan información estratégica para tomar decisiones hacia afuera, ¿sí? Para tomar decisiones eh, a largo plazo para beneficio de la empresa, ¿sí? Y acá un poco también describe el nivel que tiene cada uno de esos sistemas de información, ¿sí? Nivel operativo se utiliza para realizar un seguimiento de las actividades y operaciones básicas de una organización. Entonces, obviamente, los datos y la información que se procesen, por dicho, los datos que se procesen dentro de ese nivel, sí va a tener que estar, va a estar relacionada más a lo que son las tareas operativas, ¿sí? Por ejemplo, la tarea operativa de un cajero de supermercado, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que yo necesito? Los datos que yo necesito es el precio del producto, la cantidad del producto para que mi sistema
me pueda permitir sacar el total de la compra, ¿sí? Que justamente es lo que genera una transacción, ¿sí? Ese sistema de procesamiento de transacciones que describí ahí son los que justamente son las transacciones, los procesos más comunes dentro de un sistema de información, ¿sí? Que son tareas rutinarias que se encargan de recolectar, almacenar y modifican y recuperan información generada por las transacciones, ¿sí? Un depósito, un retiro del banco, una compra en cualquier negocio, ¿qué más? Una compra en Mercado Libre, ¿sí? Son transacciones comunes que obviamente se concretan ejecutando un conjunto de pasos, ¿sí? En el sistema. Si durante una transacción se produce un error, ¿sí? El TPS, que es la sigla que se usa para sistema de transacciones, debe ser capaz de deshacer las operaciones realizadas, ¿sí? Si hay un error, obviamente, y el saldo de la cuenta del banco no es suficiente para el monto que ustedes quieren retirar, esa transacción tiene que fallar, ¿sí? Les tiene que informar, el sistema le tiene que informar, obviamente, que no tienen el saldo suficiente, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos, ¿sí? Abastecimiento de mercaderías, control de stock, ¿sí? Ese es un dato que generalmente siempre deben tener presente cuando se habla de algún producto, ¿sí? Que tengan en su inventario. Y siempre el stock es lo más importante porque obviamente al no tener stock, ustedes no tienen el producto, no tienen productos que vender, ¿sí? Tienen el producto en sí, en su inventario, pero al no tener stock no se lo pueden ofrecer a sus clientes, ¿sí? O sea que el control de stock dentro de un inventario de producto es fundamental, ¿sí? Es un dato fundamental. Manejo de compras con descuentos y rendiciones de caja por turno, ¿sí? Y bueno, el sistema de facturación en el supermercado, que es el mismo ejemplo que yo les di, ¿sí? Nivel de conocimiento, obviamente acá ya es un nivel un poco más avanzado, más táctico, en donde se toman decisiones un poco más complejas, ¿sí? Entonces el procesamiento obviamente abarca más datos, ¿sí? La información abarca más datos y además toda la información obtenida de los sistemas transaccionales, ¿sí? De los sistemas que nombramos anterior. Que justamente el sistema de conocimiento, que lo pueden ver ahí, ¿sí? Ayuda a la creación y la integración de nuevo conocimiento en la organización, ¿sí? Están diseñados para aumentar la productividad de los equipos, ¿sí? Por ejemplo, aplicaciones móviles para tomar pedidos. Después tienen sistemas de automatización de oficina. Estos son los más comunes, los que usamos, los Google Docs, los Microsoft Office, ¿sí? Aplicaciones destinadas a ayudar al trabajo administrativo de la organización. Y forman parte de este tipo los software de procesamiento de texto, hoja de cálculo y demás. Vamos un poco más a las decisiones pesadas, ¿sí? A las decisiones un poco más complejas, más a un nivel administrativo. Están en el calefón medio, como dice, a nivel medio en la toma de decisiones, tratan y comparan resultados relevantes para la compañía y estudian su trayectoria, ¿sí? Entonces ahí ya no solamente tenemos transacciones comunes y rutinarias, sino ya tenemos un procesamiento un poquito más complejo, ¿sí? El MIS, que es uno de las clasificaciones más conocidas, ¿sí? Sistema de Información Gerencial, es el resultado de la interacción colaborativa entre personas, tecnologías, procedimientos,
apoyan a nivel administrativo, entregando información útil para el planeamiento, control y toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de información estadístico que analizan los registros y ofrecen reportes útiles para la toma de decisiones. A ver, creo que ya les había dado el ejemplo ese de las góndolas del supermercado, pero justamente está a ese nivel, ¿sí? Supónganse que se realizan las estadísticas de ventas mensuales o semanales o cada quincena, ¿sí? Y se hace un análisis de los productos más vendidos, ¿sí? ¿Qué significa que yo haga un ranking de los productos más vendidos? Obviamente que si hay un producto que se vende mucho, ¿cuál es la decisión que voy a tomar? De estoquearme mejor con ese producto, ¿sí? Entonces ahí hay unas decisiones un poco más a nivel administrativo, ¿sí? En pedidos ya, obviamente sí. Vieron que, no sé si se dieron cuenta, pero acá, por ejemplo, yo a media cuadra tengo como una especie de central de pedidos ya. Hay como 20 tipos de pedidos ya que se juntan. No sé si es algún tipo de política de pedidos ya o algo, pero como que arman un búnker en la vereda y desde ahí, digamos, es como una central de pedidos. Es como que ahí es un lugar estratégico en donde eh, no sé cuántas, obviamente, en la zona que abarcaría, digamos, cada punto estratégico, pero supónganse que es un punto estratégico para abarcar determinada zona, debe ser, ¿sí? Eso obviamente se debe tomar la decisión debe tener alguna función específica pedido ya, en donde le dice el, qué sé yo, me imagino, ¿no? No sé si alguien acá trabaja en pedido ya, pero eh, se debe fijar algún punto de reunión estratégico en donde desde ahí, digamos, tienen cerca de determinado negocio y es donde más pedidos se reciben. Eh, Increíble, encima acá lo vamos en plena pandemia, toman mate entre ellos, se juntan ahí, están así sin barbijo, sin nada, un desastre. Pero bueno, eh, eso es otra cosa ya. Bueno, cuestión que ese tipo de decisiones estratégicas, administrativas, perdón, no estratégicas, ya llevan un procesamiento un poco más complejo, ¿sí? Eh, Más que una transacción simple. Y ahí, bueno, les propone el apunte poder buscar algún otro ejemplo. No sé si alguno se anima a inventar algún ejemplo ahora. ¿Se le ocurre algo? Algo que se les haya ocurrido ahora en el momento y quieran compartir. El sistema de Atento, el de seguridad, tiene un sistema por acceso con tarjeta. Así Ajá. que de alguna manera también contaría con el tema de la validación de usuario por usuario y contraseña y obviamente la validación porque cada tanto se va cambiando el personal y tienen que reajustar, por decirlo de algún modo, su base de datos con respecto a quiénes son los trabajadores que están ahí y si la tarjeta sigue estando habilitada o no, por ejemplo. Ahí va, sí. Está bueno ese ejemplo, No, está bueno pero porque se puede llegar a nombrar varias cosas, desde ahí se pueden tener varios sistemas, porque obviamente un sistema biométrico o un sistema por tarjeta o por huella eh, abarca varias cosas, ¿sí? No solamente una cosa. Porque por un lado tiene el sistema transaccional, ¿sí? En el cual una persona registra su ingreso, ¿sí? Con la tarjeta o su dedo. ¿Y qué se va a registrar ahí? ¿Cuáles serían los datos? La fecha, ¿sí? El nombre de esa persona, ¿sí? ¿Cuál es la fecha de entrada? Y cuál es la hora, ¿sí?
Esos serían los datos y eso sería una transacción, ¿sí? Algo común, algo que todo el mundo hace, digamos, cuando ingresa al trabajo en ese tipo de sistema. Después, obviamente, un ejemplo de una toma de decisiones un poco más administrativa, ¿sí? Vendría a ser, a ver, cuáles son o cuál es el porcentaje de empleados que llega después de tal hora, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de empleados que llega tarde, ¿sí? Por darle un ejemplo, ¿sí? Obviamente debe haber un montón de implementaciones diferentes, pero un poco para que tengan una idea. Sí, Jorge, ¿gustaba por hablar? Sí, yo estaba por decir que para mí todos los sistemas de información a distancia utilizan lo que es contraseña y usuario, o sea, para hacerte un mail, para bajarte cualquier aplicación nueva. Creo que inherente, o sea, sí o sí, tiene que usar eso. Claro, claro, la mayoría de los... Ahora en realidad la mayoría de los sistemas tienen que tener un proceso de validación, obviamente, para que no... están los famosos troles, digamos, que descargan, comentan y hacen por ahí uso indebido del sistema, ¿sí? Entonces por ahí llevar un correcto registro y validación de usuario y ahora vieron que eh, la mayoría de las validaciones de usuario ya están asociadas a una cuenta, digamos, o de Gmail o de Facebook o de Instagram o de LinkedIn. Entonces se volvió un poco más interesante el tema de la validación en ese sentido. Y acá sí ya empieza a hablar de base de datos, ¿sí? Ya entramos ya bien en el tema. Eh, lo define como un conjunto de datos, ¿sí? Perteneciente a un mismo contexto. Obviamente a ese contexto eh, hace referencia al contexto de una solución o una aplicación o una plataforma determinada, ¿sí? Y están almacenados sistemáticamente para su posterior uso, ¿sí? Los datos almacenados se encuentran estructurados y relacionados entre ellos, ¿sí? Entonces, obviamente, eh, ese conjunto de datos, por ejemplo, de un sistema e-commerce de venta de producto, tiene un contexto determinado que va a ser eh, una empresa que venda determinados productos, se tienen que almacenar sistemáticamente por cada compra que vaya realizando los clientes, por cada transacción que realice un cliente y realice una compra, los datos se tienen que guardar, ¿sí? Esos datos obviamente después me van a servir para algo, para procesarlo y para tomar decisiones, ¿sí? Obviamente, además está decirle que eh, tienen que tener una estructura y relaciones, ¿sí? Después, obviamente, cuando empecemos con el tema de modelado, sí, ya van a ver un poco cuál es la estructura y las relaciones que debe tener una correcta gestión de base de datos, ¿sí? Permite al usuario manipular la información, por un lado, insertar nuevos datos y pueden recuperar y actualizar datos. En realidad pueden hacer más transacciones, pero después obviamente vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Insertar nuevos datos sería, pónganse, realizar una compra nueva. Y ahí está guardando nuevos datos en la base de datos. Recuperar y actualizar, supónganse que ustedes quieren consultar todas las compras que realizaron en esa plataforma y actualizar en el caso que quieran actualizar algún dato suyo, algún dato específico de alguna compra que haya realizado de algún producto que estén vendiendo. Peguen una repasada, ¿sí? A este apuntecito, está bastante
bastante resumido, ¿sí? Está bueno. Así no tiene tanto texto y tanta teoría para leer. Y este apunte, que en realidad lo veo, yo lo estuve leyendo, lo veo bastante técnico, ¿sí? Bastante engorroso lo veo, porque ya tiene conceptos un poco más complejos como lo que es base de datos relacionales, ¿sí? Que tienen ahí, y base de datos jerárquica. A este le vamos a pegar una repasadita para que más o menos tengan idea, pero bueno, después tienen esta actividad, creo que es una actividad, transacciones en base de datos, ¿sí? Y si se animan a investigar y contar de qué se tratan las transacciones en base de datos, ¿sí? Puedes compartir link de libros y videos que te resulten interesantes para que podamos entender el concepto, ¿sí? Más que una actividad, es como una especie de propuesta. Y acá tiene, bueno, un escenario en donde les dice cada día miles de millones de personas interactúan con millones de sistemas informáticos, ¿sí? Cada interacción es muy probable que necesite ser almacenada de forma temporal o a largo plazo de alguna forma. Y ahí es donde entra en juego los software de base de datos, ¿sí? Estos motores de base de datos que me van a permitir persistir los datos, ¿sí? Para su procesamiento. Y ahí tienen diferentes ítems, ¿sí? Una base de datos es una colección de datos entre los cuales existen relación lógica, coherente y poseen diseño específico. Un conjunto de datos relacionados entre sí que pueden ser cualquier tamaño y tener diversos grados de amplitud. Pueden ser considerados como una colección de datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito. Y es un repositorio de datos diseñado para soportar eficientemente el almacenamiento, obtención y mantención de datos, ¿sí? En realidad un concepto base de datos ya ahora es un concepto bastante conocido. Y la verdad que está bastante claro ahí, ¿sí? Un lugar donde van a almacenar los datos que después eh, para su posterior procesamiento, ¿sí? Y acá como a modo de práctica, en realidad a modo de ejemplo, pregunta si la agenda de cualquier smartphone actual con los nombres y números de teléfono de un conjunto de personas puede ser considerada una base de datos, ¿sí? Y ahora les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿es una base de datos y por qué? A ver, alguien que responda, que se anime a responder y de ahí podemos llegar a Sí, sí, sería una base de datos porque uno puede agregar información nueva con Bueno, datos corroborables y puede actualizar los datos ya existentes. Exactamente, sí. Exactamente. Fíjense que pueden, las transacciones que estuvimos hablando anteriormente, ¿sí? Que se pueden realizar con una base de datos. Se puede agregar un contacto nuevo, ¿sí? Si estamos hablando de una agenda, ¿cuáles vendrían a ser eh, los datos obviamente correctos y precisos que ustedes deberían definir para una agenda? Y bueno, el número de teléfono, el email, el nombre, ¿sí? Eh, y supónganse, qué sé yo, el domicilio, ¿sí? En resumen, si ustedes quieren decir, bueno, número de teléfono y nombre, ya alcanzaría, digamos, para definir una agenda simple, ¿sí? De las más simples que hay. Además de poder registrar un contacto nuevo, ¿sí? Después pueden consultar, pueden buscar eh, cualquiera de los contactos, ¿sí? Dentro de los que hayan registrado, pueden modificarlos, ¿sí?
Tienen un reporte de las llamadas que realizaron, pueden saber a qué hora realizaron las llamadas. Obviamente, ahí ya entra en juego otra entidad que son las llamadas, ¿sí? Y las llamadas ya tienen otro dato. Y fíjense que esa llamada, esa entidad llamada ya está relacionada o tiene una relación directa con ¿qué? Con el contacto, ¿sí? Porque la llamada ustedes la realizan a un contacto o un contacto le realiza la llamada a ustedes, ¿sí? Obviamente hay datos característicos que son de la llamada, que vendría a ser hora, día, hora, cuál fue el contacto, obviamente, una relación con qué contacto se quisieran comunicar, si esa llamada se concretó o no, ¿sí? Y otra cosa que les ocurra, ¿sí? Que se les ocurra. Y acá un poco les muestra la clasificación, ¿sí? Una clasificación en la cual se nombran dos grandes clases, ¿sí? Las bases de datos relacionales, por un lado, ¿sí? Que es lo que más vamos a profundizar, y las bases de datos jerárquicas, ¿sí? Y en realidad hay un híbrido también que después lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Y dice, los datos en la base de datos pueden ser almacenados en varias formas, ¿sí? Tabular, jerárquica y en forma de grafos. En realidad eso por ahora a ustedes en cuestión de implementación no les va a interesar porque no vamos a hacer todavía eh, un almacenamiento tabular o en grafos, ¿sí? Nada, porque grafos no deben tener ni idea de lo que es. Si es almacenada en forma tabular, entonces es llamada base de datos relacional, ¿sí? Si los datos están organizados en forma de estructura de árbol, es llamada base de datos jerárquica. Obviamente hay un híbrido entre relaciones y base de datos jerárquica. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la jerarquía es una relación dentro de la base de datos, ¿sí? Y justamente lo que les decía, en este caso nos vamos a enfocar más que nada en lo que sean bases de datos relacionales, ¿sí? Totalmente relacionales, ¿por qué? Porque vamos a modelar todas las entidades, los datos de cada entidad y las relaciones, ¿sí? Las relaciones que tienen esas entidades. Y justamente, simplemente teniendo en cuenta eso, los datos, las entidades y las relaciones, vamos a poder obtener, ¿sí? Toda la información necesaria que nosotros necesitemos, para la redundancia, para obtener información, ¿sí? Y acá hay una sigla importante que la van a tener que tener en cuenta para posteriores apuntes y conceptos, ¿sí? Que es SGBD, ¿sí? Sistema de Gestión de Base de Datos. Entonces, el Sistema de Gestión de Base de Datos, obviamente para abreviarlo, se dice SGBD. Las aplicaciones con las que interactúa un usuario, ¿sí? Aplicaciones pueden tener en cuenta que pueden ser una aplicación web, una aplicación mobile. No tienen acceso directo a una base de datos. Por eso se interpone entre ambas un nuevo nivel de software que llamaremos sistema de gestión de base de datos. Entonces, en sí, cualquier aplicación, ¿sí? Generalmente se abstrae de todo lo que sea base de datos, ¿sí? ¿Qué significa se abstrae? Que no lo tiene incluido, ¿sí? Django, por ejemplo, no tiene incluido un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? En realidad es como si fuese que terceriza ese servicio. Y así como, por ejemplo, Mercado Libre terceriza el servicio de envío en Correo Argentino, o en Oca o en Andriani, cada uno de los sistemas de aplicaciones, sea mobile o web, terceriza el servicio de base de datos, ¿sí? Entonces ese servicio de base de datos lo brindan diferentes motores, ¿sí? Diferentes motores que son sistemas aparte, ¿sí? Y justamente son sistemas de gestión de base de datos. Parecía, de ahí vienen diferentes tipos, ¿sí? Como diferentes empresas, ¿sí? Que son competencia,
Y cada una obviamente tiene características diferentes. Algunas obviamente manejan un lenguaje parecido, otras no. Algunas manejan bases de datos relacionales, otros motores solamente manejan bases de datos no relacionales, ¿sí? Pero bueno, en fin, vamos a nosotros enfocarnos solamente en base de datos o en motores de base de datos que tengan soporte en base de datos relacionales, ¿sí? Y entonces acá se ve el esquemita ¿no es cierto? En donde tienen ustedes, por un lado, el usuario, ¿sí? Que vendrían a ser ustedes, o cualquier usuario que interactúe con la aplicación, ¿sí? Tienen el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Y tienen en sí la base de datos, ¿sí? Que va a ser la que persista todos los datos, la que guarde. El sistema de gestión de base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos, ¿sí? Entonces, ese sistema de base de datos, obviamente, con el sistema van a poder ustedes modelar las relaciones, van a poder modelar cuáles son los datos que quieren almacenar, ¿sí? Y cuáles son las entidades. Y en base a eso, obviamente, nosotros después vamos a poder acceder mediante alguna consulta específica, ¿sí? ¿Cómo se hacen esas consultas específicas? Es lo que está detallado en el párrafo siguiente. ¿Sí? Dice: el sistema de gestión de base de datos provee generalmente una aplicación especial llamada lenguaje de consulta, ¿sí? Query Language, SQL, ¿sí? Que permite a los usuarios finales realizar consultas a la base de datos. ¿Está? Entonces, cuando ustedes interactúan con cualquier sistema, ¿sí? Por detrás, ¿sí? Hay una consulta que se realiza a la base de datos, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, quieren ver la lista de todos los productos que están en oferta en el Black Friday de Mercado Libre, ¿sí? Ustedes lo que están haciendo es mejor dicho, realizando una transacción. Esa transacción lo que les va a hacer es, obviamente por detrás en el sistema, es hacer una consulta a la base de datos. ¿Cuál va a ser esa consulta? Obviamente va a estar programada por detrás, ¿sí? Y va a ser, obviamente, la consulta. Ustedes van a solicitar a la base de datos o al sistema que les devuelva todos los productos que tienen oferta en el Black Friday, ¿sí? Y de ahí viene una respuesta, ¿sí? Obviamente esa pregunta, esa consulta va hacia la base de datos en un lenguaje específico, que es el Query Language, y la base de datos me va a responder, ¿sí? De acuerdo, obviamente, a los datos que están almacenados, ¿sí? Obviamente tiene que haber un dato que me diga cuáles son los productos que están en oferta, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, esa consulta tiene su respuesta. Esa consulta, ese conjunto de datos, ¿sí? Que viene de la respuesta, van a ser procesados y mostrados al usuario final, ¿sí? Vendría a ser la flechita esta que vuelve al usuario, ¿sí? Esa respuesta, en la cual ustedes pueden ver ya por pantalla, ¿sí? Todas las ofertas del Black Friday, ¿sí? Es un ejemplo que se me ocurrió ahora. Algunas de las funciones que tiene, ¿sí? Consulta y actualización de los datos, que es más o menos lo que venimos nombrando ahora, y consiste en un conjunto de herramientas que permiten a los distintos tipos de usuario extraer, manipular, modificar la información almacenada en la base de datos, ¿sí? Entonces esos, en líneas generales, son las diferentes transacciones que ustedes pueden hacer en la base de datos, ¿tá? Mantenimiento de esquema, ¿sí? Ustedes pueden crear tablas. Bueno, el concepto de tabla todavía no lo quiero
No quiero entrar mucho en profundidad con el tema del concepto de tabla, pero les permite crear una entidad, por ejemplo, qué sé yo, quieren crear una nueva entidad en su sistema de ventas y quieren empezar a registrar todos los proveedores de su empresa. Y bueno, tienen que crear una entidad proveedor con sus diferentes datos, ¿sí? Entonces, a eso va con mantenimiento de esquema. Pueden eliminar también alguna entidad determinada, ¿sí? La gestión de transacciones. Una transacción es un programa de aplicación generalmente de duración breve que accede y actualiza una parte, también generalmente pequeña. Esos son generalmente algunos scripts que se pueden llegar a desarrollar para algo determinado. Por ejemplo, a ver, quieren correr una actualización en la base de datos para que se actualice el estado o la fecha de alguna entidad específica, ¿sí? Por ejemplo, a ver, quieren que Mercado Envío sea gratis. Yo estoy hablando, digamos, de todos los ejemplos de Mercado Libre, ¿sí? Que creo que todo el mundo usa. Mercado Envío quiere, mejor dicho, Mercado Libre quiere lanzar una promoción de Mercado Envío para que todos los usuarios que tengan nivel 5, vieron que hay niveles de usuario ahora, hace bastante ya, digamos, para que todos los usuarios nivel 5 tengan envío gratis durante toda la semana, ¿sí? Entonces se corre un procesito ahí por detrás, en donde se actualizan los datos, ¿sí? De manera automática, ¿sí? Entonces yo corro el proceso y se actualiza para que se actualice el método de envío para todos los usuarios nivel 5 para que sea gratis, ¿sí? Para que no se le cobre comisión. ¿Sí? Creo que hayan entendido el ejemplo. Y acá hay un poco un esquema, ¿sí? Para que vean los niveles de abstracción del sistema de gestión de base de datos. En realidad, por ahí para ustedes, no sé si muchos están familiarizados con los niveles de abstracción de un determinado sistema, pero para darles una idea general, ¿sí? Hagan de cuenta como que un sistema está dividido en capas, ¿sí? En diferentes capas, y cada capa tiene una función específica, ¿tá? Por darle un ejemplo, a ver, supónganse, seguimos con el ejemplo del Mercado Libre. Ustedes tienen el sistema transaccional que es para realizar compras y que ustedes lo pueden acceder por medio de la página, ¿sí? Después, obviamente, vendría otra capa, ¿sí? Que sería ya la capa a nivel de ventas, ¿sí? En donde están los vendedores que pueden subir sus productos, ¿sí? Y empaquetan sus productos para que ustedes puedan llegar a, obviamente, comprarlos, ¿sí? Para luego ser enviados. Entonces, la capa de compra, ¿sí? Se encarga de una tarea específica, ¿sí? Que le va a permitir a ustedes comprar, elegir el método de pago, elegir cuál es la dirección que ustedes quieren, en donde quieren recibir el paquete. Después la capa de venta que se encargaría, supónganse, de permitir a los vendedores subir el producto, eh, eh, elegir los diferentes métodos de envío que quieren realizar, ¿sí? En realidad, ¿por qué se habla de capas? Porque en realidad ustedes, como compradores, tienen un nivel de abstracción que en realidad ustedes no saben cuáles son los procesos que lleva a cabo el vendedor para ofrecer un producto, ¿sí? Ustedes se abstraen completamente, simplemente lo que ustedes quieren hacer es ingresar qué producto quieren,
y que les salga esa lista de productos y quieren elegir el que más les parezca de acuerdo al precio, a la descripción y a los comentarios. Listo, ¿sí? Bueno, entonces eso un poquito es la idea de capas y nivel de abstracción, ¿sí? De cómo compradores se abstraen de cómo el vendedor eh, realiza el empaquetado, el envío, ¿sí? Ustedes simplemente quieren que el producto llegue a su casa sano y salvo, ¿sí? Y que sea obviamente lo que hayan pedido, ¿sí? Obviamente todo lo que pasa por detrás, ustedes se abstraen. Entonces ahí hay un nivel de abstracción, obviamente. Otro ejemplo que les puedo llegar a dar es cuando ustedes piden comida o se van a algún lugar a comer, ¿sí? En realidad ustedes lo único que están haciendo es solicitar o pedir, seleccionar cuál es la comida que van a querer, cuál es la cantidad, y algunas cosas más, qué sé yo, el gusto, qué sé yo, el tipo de comida, y mandan el pedido, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hace el cocinero? ¿Cuál es el toque de cocina que le da? ¿Cuál es el tiempo de cocción? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Sí? De esas cosas ustedes ya tienen un nivel de abstracción que no lo pueden llegar a saber, ¿sí? Ustedes se abstraen, simplemente lo que ustedes quieren es pedir y que les llegue la comida para ustedes comer, ¿sí? Entonces acá un poco muestra un esquema en el cual tenemos un nivel de abstracción alto acá del lado derecho, en donde están los usuarios, ¿sí? Tenemos un esquema externo, después tenemos el esquema conceptual, ¿sí? El esquema externo del que ven los usuarios. Después tenemos obviamente el esquema interno, que es el diseño de la base de datos que lo hizo obviamente el que está gestionando la base de datos. El esquema físico, ¿sí? Que justamente es el que está gestionado, el que está diseñado por el motor de base de datos específico, ¿sí? Y los datos físicos, y los datos en disco, ¿sí? Entonces ahí tenemos tres capas. Entonces, ustedes como usuarios, ¿a ustedes les interesa en realidad cómo está diseñado la base de datos, cómo está organizada las relaciones? No, ¿sí? Al gestor de base de datos, ¿le interesan determinadas cosas del motor, como por ejemplo, qué sé yo, cómo se realiza, cuántos nanosegundos tarda en realizar una consulta determinada? Y hay veces sí, hay veces no, ¿sí? Pero hay cosas que por ahí no son necesarias, que lo sepa el de este nivel de abstracción, el que está acá en el medio, ¿sí? Y a eso va, digamos, el tema del nivel de abstracción. Y acá habla un poco, ¿sí? El nivel básico, más básico, describe cómo se almacenan los datos, ¿sí? El nivel lógico, qué datos se almacenan en la base de datos, que vendría a ser acá, cuando está donde está la línea de esta independencia lógica. Nivel de vistas, ¿sí? O externo, que vendría a ser ya los usuarios de la base de datos, ¿sí? Justamente al usuario no le interesa saber, ¿sí? Acerca de todos los datos de la base de datos ni sus relaciones, ¿sí? Eso es justamente lo que dijimos hoy. Después habla un poco de la independencia de datos. eh, Habla un poco de las columnas de independencia de datos, independencia física, independencia lógica. Esto ya más, está más a nivel de esquema, ¿sí? Eh, y acá vamos el último tema que vamos a dar hoy, ¿sí? Ya para cerrar, es el tema del lenguaje, ¿sí? El lenguaje de base de datos, que obviamente el que vamos a utilizar nosotros para aprender ese lenguaje de consultas, ¿sí? Lenguaje de base de datos, y ahí hay dos clasificaciones: lenguaje de definición de base de datos y lenguaje de manipulación, ¿sí?
el que más nos va a interesar a nosotros es el lenguaje de manipulación, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere manipulación? Recuperar la información, insertar o guardar nueva información en la base de datos, eliminar información, ¿sí? Y modificar la información, ¿sí? Esas son las 4 transacciones más importantes que se suelen realizar en una base de datos. Y después está el lenguaje de definición, ¿sí? Por un lado está el diccionario de datos en el cual ustedes van a decir, por ejemplo, ¿no? A ver, en mi base de datos yo tengo que definir la entidad compra porque yo quiero registrar las compras, ¿sí? ¿En qué consiste la definición de datos del diccionario de datos? Es decir, bueno, ¿qué va a tener la compra? Va a tener la fecha que se realizó la compra, ¿sí? El comprador, quién fue el vendedor también, ¿sí? Cuál fue el método de pago, ¿qué más? Una descripción de la compra que no supere los 150 caracteres, ¿sí? Se, se podría decir, Blas, que compra sería como una lista dentro del, del lenguaje. Sí, me gusta más el concepto de entidad, ¿sí? De ahora en más vamos a utilizar el concepto de entidad que es un poco más eh, para describir obviamente las características que tiene un determinado, justamente un determinado objeto o una determinada entidad que tiene determinadas características, ¿sí? En realidad la lista, como vos estás diciendo, es una estructura, justamente es una estructura determinada que engloba un conjunto de entidades, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren obtener, ¿sí? Dicen, bueno, yo quiero tener una lista de todas las compras que se realizó en un rango de fecha específico, bueno, lo que tienen que hacer es obviamente hacer una consulta en la base de datos y especificándole cuáles son las fechas en las cuales ustedes quieren obtener esas compras y la base de datos le va a devolver la lista de todas esas compras, ¿sí? Entonces la lista en sí es un conjunto, ¿sí? Un conjunto de entidades eh, que engloban en realidad el resultado de una consulta, ¿sí? Que lista como Es una... decir, que, Sí, es decime. decir, que la base de datos fabrica la lista a Exactamente, medida que se le consulta. exactamente así como vos lo decís. Fabrica la lista. Si ustedes quieren, porque obviamente esa lista, ¿sí? Puede tener determinados filtros, ¿sí? Y esos filtros de qué van a depender justamente de los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren realizar eh, un filtro de los productos que solamente se vendan acá en Resistencia Chaco, ¿sí? Van a tener que, obviamente, seleccionar el filtro y eso va a ser una consulta a la base de datos, ¿sí? Porque esa base de datos va a decir, bueno, cuáles son los vendedores que son del Chaco y que están vendiendo este producto, ¿sí? Ahí va a buscar una relación entre el vendedor, entre la ubicación del vendedor, entre los productos de ese vendedor y ahí va a armar toda la lista de productos, ¿sí? ¿Me siguen con el ejemplo? Perfecto. Sí. Bien. A lo largo de este curso, ¿sí? Escucharemos o haremos referencia acerca de realizar una consulta, ¿sí? Y es lo que estamos diciendo, ¿sí? Siempre a cada rato, sea para crear una entidad, sea para preguntar algo, para hacer algún filtro en una lista, para crear, ya dije, para eliminar algo, ¿sí? Siempre se hace una consulta, ¿sí? Todo es una consulta. En inglés, una query, ¿sí? Query language, lenguaje consulta, ¿sí?
Una consulta no es más que una instrucción. Y una instrucción de solicitud para recuperar información, para eliminarla o para modificarla, ¿sí? Y acá habla un poco de los recursos humanos, ¿sí? Los diferentes roles que puede llegar a tener, que pueden llegar a tener si les gusta, si les gustaría dedicarse, ¿sí? A, a las bases de datos. En realidad hay roles bastante más copados ahora, ¿sí? Está el data science, ¿sí? El ingeniero de datos, y ya hay roles bastante específicos, eh, porque obviamente los datos hoy en día son uno de los recursos más importantes del mercado del software, ¿sí? No sé si escucharon el concepto de Big Data, justamente es como ahora se producen datos a tanta velocidad y en tanta cantidad, ¿sí? Que obviamente se necesita un análisis minucioso eh, y consultas muy específicas, digamos, para analizar ese conjunto tan grande de datos, ¿sí? Obviamente hay algoritmos específicos. eh, Supónganse, a ver, le doy un ejemplo para que un poco, para volar, digamos, ya, porque es un ejemplo recontra, recontra complejo ya de ingeniería, es el algoritmo para recomendar si es conveniente, ¿sí? Darle un préstamo a un cliente del banco o no, ¿sí? El empleado del banco puede llegar a tener acceso a un algoritmo el cual le diga, che, mirá, este cliente es recomendable que le des este préstamo por tal monto. Este no, porque mirá que eh, no es conveniente, ¿sí? Y obviamente detrás de todo eso hay un análisis de datos bastante complejo, ¿sí? Hay algoritmos complejos en el cual se analizan los datos, por ejemplo, qué sé yo, ahí entra el rol del ingeniero de datos, porque el ingeniero de datos va a definir qué es lo importante registrar del cliente para saber si es conveniente o no darle un préstamo. Si es casado o no, si ya tiene otros préstamos de otro banco, si, eh, qué sé yo, si está alquilando, por ejemplo. El verás. Si, exactamente, él verá si tiene un sueldo, si tiene recibo de sueldo, ¿sí? Todo el ingeniero de datos tiene que analizar todas esas cosas, ¿sí? De cada cliente del banco para poder llegar a tomar, para poder obviamente diseñar ese programa, diseñar ese algoritmo que pueda llegar a procesar esos datos y poder llegar a obtener una información, ¿sí? ¿Me entendieron? ¿Me siguieron con el ejemplo? Blas, Sí, 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 sí. te hago una pregunta. ¿Sí? Capaz que lo que hace Facebook y lo que hace Google, por ejemplo, vos buscas en Google alguna cosa y después algún producto o algo, y después empiezan a aparecerte en Facebook o en todas las partes que vos podés, en todas las redes sociales te empiezan a aparecer sugerencias sobre eso. Eso sería Big Data. Exactamente, sí. Esos son algoritmos de búsqueda, ¿sí? Hay algoritmos, obviamente está buena la observación porque justamente eso en realidad son empresas de Google o son empresas tipo Facebook o otras empresas publicitarias que lo que hacen es tomar como cliente a esa empresa como, qué sé yo, Mercado Libre, ¿sí? Sí, que son empresas anunciantes. Generalmente las que más aparecen son Netshoes, Mercado Libre, eh, todo lo que sea comercio digital, ¿sí? Esas empresas contratan, ¿sí? Pagan ese espacio para que obviamente si vos hiciste alguna búsqueda o algo, ¿sí? Ahí entran los algoritmos de búsqueda y de análisis de historial de búsqueda. Y los buscadores obviamente venden esa información
¿sí? Para poder procesar toda esa información y que después te aparezcan en los diferentes anuncios que tienen las páginas, ¿sí? Obviamente las páginas, cualquier página tipo Facebook o eso que muestran los anuncios, venden esos anuncios para que obviamente lo paguen las empresas. Venden esos anuncios a las empresas para publicitar sus productos. El típico, vieron que por ahí nunca les pasó que, qué sé yo, estaban hablando, digamos, sin tener que buscar nada, estaban hablando de algo con alguien eh, y de pronto le aparecen bueno, ahí hay algún permiso, algo que tienen que revisar en su celular, porque a algo le están dando permiso a ustedes eh, que le está robando información. Sí, ahí está lleno de eso, de esos permisos ocultos. Los buscadores generalmente, por eso tienen que tener cuidado con el tema de las aplicaciones que instalan y los permisos que les piden a esas aplicaciones. Porque generalmente las aplicaciones lo que hacen es pedir permisos, ¿sí? Pero uno por ahí como quiere instalarla rápido y cosas así, le da permiso y por ahí le da permiso a los contactos, a las llamadas, al rastreo de las ubicaciones en tiempo real, ¿sí? Entonces hay determinada información que ellos están sacando, y están procesando y están armando su negocio, ¿sí? Claro, pero de otra forma no te dejarían acceder a la aplicación si vos no les permitís esos accesos. Y mira, hay veces que lo disfrazan, ¿sí? Hay veces que hay algunas aplicaciones que lo disfrazan. Una de esas era la que yo ocupaba, que era... Bueno, Zoom tenía un problema eso también, que ahora lo solucionaron. Pero yo usaba el CamScan, que era para escanear cosas, digamos, con la cámara. Y también tenía ahí un troyano o algo que de algún lado estaba sacando información. Y bueno, lo terminé desinstalando, digamos. Y así hay un montón de aplicaciones que te meten un filtro por detrás, digamos, y te va sacando información de algo, ¿sí? Olvídate, tengo más filtros, entonces. Sí, sí, ahí tienen que tener cuidado. Bueno, en fin. Bueno, espero que le haya resultado, espero que haya servido la clase, ¿sí? Que hayan entendido, obviamente. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, acotación para hacer antes de cerrar. Bueno, si quieren, fíjense si les interesa el tema esto de ingeniería de datos, ¿sí? Y los diferentes roles, pueden llegar a revisar a ver cuáles son las incumbencias, ¿sí? Acá hay obviamente un resumen bastante pobre, pero la idea es que si les interesa, pueden buscar las incumbencias de cada una de los roles estos de datos. Y bueno, les queda por hacer esta actividad, ¿sí? Ejemplos de tipo de sistema informático, perdón, repasemos un poco de acá. Y acá les deja un foro para que planteen las dudas, ¿sí? Si tienen alguna duda, ustedes la plantean y se pueden responder ustedes o le puedo responder yo si por ahí no obtienen la respuesta, ¿sí? Damos por cerrada la clase del viernes siendo las 21:16. Por favor. Bueno, entonces quedamos así. Nos oyeríamos el martes, ¿sí? Yo les voy a decir si vamos a tener clase de programación y base de datos dependiendo del avance de las otras comisiones, si vamos a la par, ¿sí? Dale, gracias. Hasta el martes, gente. Buen fin de. Buen fin de, nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Hasta la próxima.